Saludos a todos. Hoy tenemos otro Exprésate con un invitado muy especial y un amigo de mucho tiempo que por lo menos cada vez que viene por esta zona se toma el chance de venir a pasar por TV Hispanic. Y más en estos momentos que está realizando un periplo por diferentes ciudades de Estados Unidos explicando situaciones de la nueva reforma fiscal. Y tenemos con nosotros en el día de hoy a José Rijo Presbó, director del presupuesto de la República Dominicana, que nos visita aquí en TV Hispanic en el día de hoy. Qué placer, qué placer, Feli, estar contigo. Ya me he fogueado yo. Ya veo, ¿no? Todo un experto de coordinación en la comunicación. Siempre es un placer poder compartir contigo y con los amigos y amigas del país. Estamos convencidos de que la República Dominicana está viviendo momentos estelares. Y cuando digo momentos estelares, es que tiene un presidente de lujo. Tiene un presidente tan comprometido con la institucionalidad, con la democracia, con el respeto a los derechos humanos, que a pesar de disponer de todo el poder que el pueblo dominicano le brindó en las elecciones pasadas, decidió recortar la posibilidad de que algunas personas intentaran continuar más allá de 2 periodos constitucionales en la presidencia de la República. Y eso tiene un impacto tremendo para la República Dominicana, porque con ello se elimina el personalismo, el mesianismo, personas que se creen que son la única alternativa permanente de un país, abriendo un gran espacio de alternabilidad, de que una generación nueva busque las posibilidades de ostentar la primera magistratura del Estado. Pero José, en esa situación él como quiera tenía, el presidente no podía optar por un tercer periodo, porque ya lo tenía prohibido la Constitución. Pero podía haber impulsado con la totalidad, con la mayoría que tiene en el Congreso, podría haber tratado de hacer lo que en el 19 se intentó. Lo que en el 19 se intentó. Sería algo mal hecho, o sea, indudablemente, pero esa es la virtud que pero ahora con el candado, ¿qué le dicen? Sí, sí. También tiene la posibilidad de que otra gente coja la mayoría y también lo haga. No está descartado. Ese artículo, Petro, esa solidez de ese artículo es muy difícil modificarlo. Además, tú sabes que la composición en el Congreso Nacional va variando y para modificarlo se necesita la 3/4 parte de ambas cámaras. Entonces eso es un candado muy fuerte porque difícilmente un partido puede obtener la 3/4 parte. ¿Y no cree José Rijo Presbó que acelerar esa posición el presidente Luis Abinader se está clavando él mismo el cuchillo? No, para nada. Está trascendiendo. Le está diciendo al mundo, miren, mientras otros desean perpetrarse en el poder, este hombre con una popularidad de un 65%, con todo el control del poder legislativo y con todas las posibilidades de continuar en el poder, hay otros presidentes que lo que han hecho, han anulado el Congreso para continuar en Latinoamérica. No, pero estamos hablando de la continuidad, no hay problema. Estamos de acuerdo con que después de todo periodo ya no va. No va. Porque eso lo decía la Constitución anterior también. Claro. Eso estamos de acuerdo. Yo lo que digo, ¿por qué anunciarlo tan rápido? Porque tú sabes lo que pasa en política. Mira. Que a medida de que tú vas cediendo ese poder que tú tienes, como quien dice, porque la gente sabe que ya tú no sigues, te van dejando solo. Mira, tú sabes que la soledad del poder se habla mucho de la soledad del poder. Hay escrito tremenda, una literatura muy profunda sobre la soledad del poder. Pero en el presidente hay una condición. Luis Abinader tiene una condición. Y es que por encima de todo es un ser humano de familia, comprometido con los mejores intereses del país.
sabe que el presidente nunca ha cobrado su salario. Siempre ese salario ha sido entregado a comunidades, a instituciones, para beneficio de determinados grupos vulnerables. Y Luis trasciende hoy en día. Y ese poder que le da es su autenticidad. Eso es lo que le da poder. Además de que en República Dominicana todo el mundo sabe que es un sistema presidencialista, ¿no? Sí. Y el presidente sigue teniendo sus poderes, sigue teniendo su fuerza y el compromiso de toda una sociedad de que las cosas se hagan mejor. Eso queremos todos. Ha pasado en este segundo periodo muchas cosas juntas. Y seguirán. La transformación institucional del país no podía detenerse. En 80 días más o menos. Oye, es que no podía detenerse, Félix. Está bien, no se ha detenido. Es decir, en el año 2010, recordemos, en el año 2010 se llevó a República Dominicana a un investigador norteamericano, bueno, de origen francés, Jacques Attali. Yo no sé si tú te recuerdas. Yo los invito a que busquen el informe de Jacques Attali en el año del 2010, donde ahí se planteaba claramente la importancia, inclusive participaron importantes personalidades dominicanas. Eduardo Jorge Prat estuvo ahí, José Luis Corripio estuvo ahí, Rosa Rita también. Un grupo de profesionales acompañaron a Attali para ese informe sobre la realidad y la necesidad de las reformas estructurales de la República Dominicana. Y se decía que tenía que hacerse en los primeros 5 años, es decir, del 2010 al 2015. Y para ello había que hacer la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y en enero del 2012 se publicó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Y qué decía esa ley? ¿O qué dice esa ley? Esa ley dice que a los 3 años de haberse promulgado tenía que haberse hecho el pacto fiscal. Eso indicaba que al 1 de enero del año 2015 teníamos que tener un pacto fiscal. Y había que hacer un pacto eléctrico y un pacto educativo. Exactamente. Se hicieron el eléctrico, el educativo. El eléctrico se ha tenido que suspender como consecuencia, porque si no la tarifa se había incrementado. Pero lo que sucede con todas esas estrategias que se crean en el país de nosotros, que independientemente de quien tenga el poder y el que esté en la oposición, siempre la oposición se opone. Pero ahí venimos. Entonces, cuando se iba a plantear el eléctrico, el PRM no quiso, porque estaba en oposición. Cuando se van a plantear, lo pasa ahora mismo, que cuando se plantea la reforma fiscal, la oposición también se opone. Entonces, no buscamos un consenso genérico entre las actividades, entre los políticos. Perdón. Para realizarlo, porque una cosa es cuando están arriba y otra cosa es cuando están abajo. Pero no es así. No es así porque nosotros, y creo que nosotros participamos en alguna vez aquí en el mismo, no en este espacio, que es una cosa muy de muchas felicitaciones, mucho gozo para mí de este crecimiento tuyo. Pero nosotros siempre abogamos por el pacto fiscal. Y a enero del 2015 nosotros comentábamos que tenía que iniciarse ese pacto fiscal. Porque el pacto fiscal... ¿Y qué obligaba el pacto fiscal? Lo primero, que el pacto fiscal estaba sujeto a una ley de responsabilidad fiscal. Esa ley de responsabilidad fiscal es una camisa de fuerza al gobierno porque no puede incrementar los gastos más allá de un 3% más el 4% de inflación, más la inflación que se estima. Y se ha cumplido ahora mismo. Claro, a eso vamos. Esa ley de responsabilidad fiscal debió haberse hecho en el 2015. Tenía que racionalizarse los gastos. Y racionalizar los gastos es eficientizar y darle mayor calidad a los gastos en el 2015. Y había que eliminar las exenciones en el 2015. Ahora, ¿por qué el partido de gobierno de ese entonces, léase PLD y Fuerza del Pueblo, porque eran lo mismo, Leonel y Danilo estaban en el mismo partido en el 15? Bueno, eso atentaba a la reelección del 2016. Y optaron por violar la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué es lo primero que ha hecho el presidente? Promulgar la Ley de Responsabilidad Fiscal, ¿no?
Y esa ley de responsabilidad fiscal está consignada en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2025, que se depositó el 27 de septiembre en el Congreso Nacional y que no contiene ningún elemento de lo que iba a ser la reforma fiscal. Por lo tanto, la elaboración del 25 está basado en esa ley de responsabilidad fiscal. Y cuando nosotros decimos esto... Ya está promulgada esa ley, ¿no? No, está en discusión en el Congreso Nacional, ¿no? Y no se puede incrementar los gastos. Y no ha salido porque no hay voluntad política. Porque para que salga una cosa del Congreso solamente el presidente tiene que decir vamos arriba y mañana está listo. No, porque no ha seguido, sino que había un proyecto de ley precisamente de modernización fiscal que se esperaba que se conociera primero, porque de la única manera que se pueden incrementar los gastos para el año que viene es si hay nuevos ingresos mediante una ley de reforma fiscal. Y en este gobierno tú dices que no se han incrementado los gastos. No. Ni la nómina pública. No, claro que la nómina tiene que aumentarse. Entonces, ¿por qué tiene que aumentarse la nómina? Y qué bueno que tú lo toques. Porque tú me vas a explicar un porcentaje que va en base a que el presupuesto también aumentó. No, pero... Entonces el porcentaje va a ser menos de los gastos. Claro, es que los gastos pero tienen que reducirse. Si yo tengo $10 que tengo de presupuesto y lo voy a aumentar un 3%, y lo voy a aumentar pero un 3%. Si yo tengo 25. No, pero lo voy a aumentar un 3%, a esos $10 tú nada más puedes aumentar 30. Porque ahora los presupuestos son de unos millones y millones y millones. 30, ahorita lo vamos a explicar, no te preocupes, que lo vamos a explicar, ¿no? Ese incremento de los gastos, tú dices las remuneraciones, inmediatamente salen las remuneraciones. Bueno, ¿qué es lo que ha incrementado en las remuneraciones en República Dominicana? Bueno, un policía, un militar, un raso, ganaba menos de 10,000 pesos. Menos de 10,000 pesos. Léase en términos... Yo tengo una posición... 130 pesos. El contrario a mucha gente. Yo no estoy de acuerdo que le hayan aumentado a los policías. Están haciendo lo mismo. Ganaban $130 al mes. Ese era el salario de un policía. Ahora su salario es de $504 al mes. El del raso. Sí. Igualmente el de los militares. Es decir, el salario de aquel famoso sueldo cebolla que habló... ¿no? Ha pasado a ir teniendo una mejoría para que haya oportunidad de que gente con mayores condiciones quiera ingresar a la policía. Y ese aumento de salario a los policías no ha cambiado nada la delincuencia, no ha cambiado nada la mafia de la policía. No, todo ha ido modificándose, eso no es verdad. Cada vez que yo oigo una opinión de esa naturaleza... Pero en esta misma semana acaban de agarrar una banda de los mismos policías. Pero ¿qué quiere decir eso? Que se está transformando la policía. Tú tienes una policía hecha a imagen y medida de lo que era el trujillato. La policía dominicana surge en Trujillo para la represión, no para la prevención. Estamos de acuerdo totalmente. Entonces, transformar eso... Ir convirtiendo a la policía en más civil que militar, porque eso es una... Tiene que sacar todo lo viejo. Hay un proceso de incorporación. Queríamos incorporar 20,000 hombres nuevos, para lo cual se ha creado una academia que le permite ir formando a los policías que antes no se formaban. Ahora tienen que pasar por la academia y duran 8 o 9 meses internos recibiendo sobre derechos humanos, protocolo de abordaje, sincerización, manejo personal, respeto al ciudadano. Es decir, se está construyendo una nueva policía. Cambiar la cultura es un proceso largo porque todo el mundo se resiste al cambio. Hay una resistencia natural a cambiar y ahí se está cambiando. Pero para cambiar necesitamos más recursos. Entonces te hablaba de las remuneraciones, te decía de los médicos, te decía de eso. Pero se le hizo un incremento de un 30% a los médicos, un 20% a los maestros. Es decir, el salario ¿dónde ha habido el incremento fundamental de salario? Médicos, educación, militares y policía. Ese es el incremento de la remuneración. Y además, sincerización de la nómina. ¿Qué quiero decir sincerización de la nómina?
Por ejemplo, yo vi en un panel a un economista, en un panel que hubo en esos días que se discutía del Partido de la Fuerza del Pueblo, y ese economista decía, debemos devolver al salario del 2019, a la nómina del 2019. A la nómina del 2019. Y digo, qué bueno, porque ella estaba en nómina, pero no en la nómina oficial, sino en una nómina que no se registraba como nómina. Y ganaba 346.000. No, pero ese mal, lamentablemente, entonces, no lo vamos a quitar a la República Dominicana. Quizás se le cambia el nombre, antes era la nominilla, pero ahora existe igualito, no sé cómo se llama, pero están nombrados todos los dirigentes de los partidos que no están haciendo nada ni están trabajando. Mira, igualito que antes. Una de las cosas que más hemos ido haciendo es eficientizando realmente el gasto. Es que al no haber un estudio profundo, mira, nosotros publicamos todos los martes, este martes pasado, vamos a llegar a 210 semanas consecutivas publicando en qué gasta cada centavo cada una de las instituciones del Estado. En nuestro portal de digepres.gov.do usted puede encontrar ahí todas las informaciones sobre el presupuesto de cada una de las instituciones y ver en qué gasta en gasoil, en gasolina, en papel higiénico, qué gasta en plástico, en teléfono, en dieta, en gasto. Usted lo puede ver institución por institución. Eso no se veía antes. Quien orientaba y daba los datos era el derecho a saber, que era un hashtag que nosotros teníamos en todos los medios. Hoy en día, ese hashtag del derecho a saber está en lo institucional, en la Dirección General de Presupuesto. ¿Qué nos ha permitido a nosotros esas publicaciones semanales de la ejecución del presupuesto? Pues que en una evaluación que hizo la International Budget Partnership, República Dominicana ocupa el 4º lugar del mundo en participación del público en la ciudadanía y el primero en el continente. Somos el segundo país de toda Latinoamérica y el Caribe con mayor transparencia presupuestaria. Y la gente puede encontrarlo, como digo, en todas nuestras publicaciones, en todas nuestras redes de DIGEPRES RD. Porque ahí es que está la verdadera información correcta, objetiva, histórica. Usted la puede comparar. Para que la gente no diga, no, que tal cosa. No, hagan los análisis. Lo que sucede es que eso está todo muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo. La información. Entonces tú tienes que manejar la información correcta, objetiva. Tú no puedes decir, en el año 2024, el gobierno, los primeros 3 meses, gastó 1.000 millones de pesos en dieta, sin discriminar que esos 1.000 millones de pesos fueron de la Junta Central Electoral. Porque todos los que trabajaban en las elecciones eran... Tú sabes que por primera vez en un año electoral, el gobierno tiene un superávit primario. Por primera vez en una campaña electoral, el déficit fiscal no pasó del 0.5%. 0.5%. O sea, que la gente recaudó más, o sea, el gobierno recaudó más dinero. No, el gobierno no ejecutó los gastos para la campaña. Hubo un control estricto de los recursos del Estado. Eso es lo que quiere decir que hubo un superávit. O sea, yo te siento que tú estás en campaña todavía. No estoy en campaña. Que de eso, que ya dentro de 4 años. Estamos queriendo que la gente tenga conciencia de la realidad. ¿Y cuál es la realidad dominicana? Vamos a disminuir los gastos. República Dominicana necesita más gastos. Pero yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Si me permite primero. Tomarme un poquito de agua. Dale. Porque nosotros venimos, óigeme, de tener unos encuentros fabulosos. Yo felicito a todo ese equipo de Aris Guevara, a Wolfram, mis amigos, agradecerle enormemente al honorable cónsul Chu Vázquez, igualmente al honorable cónsul, la cónsul en Pensilvania, en Filadelfia, doña Lourdes Herrera, a Bertico Santana en New Jersey, y Antoñito Almonte, que está ahora en Rhode Island, en Massachusetts,
¿no? por el gran apoyo que nos dieron en este periplo de conferencias sobre el proyecto de presupuesto general del Estado del año 2025. José, Pero yo quisiera presentarte esta realidad. Vamos a suponer que la Dirección General de Aduana y la Dirección General de Impuestos Internos de República Dominicana van a recaudar 118 pesos. Para no hablar de los millones, ¿no? Porque es 1.179.000 millones de pesos. Pero vamos a hablar de 118 pesos, redondeando. De entrada, nosotros tenemos que buscar 33 pesos para educación. De esos 118, 33 pesos. 30 pesos para el pago de los intereses de la deuda vieja. Ya van 63. ¿Y cuánto de la deuda nueva? No, de toda la deuda. Ah. 20, la deuda nueva la explicamos ahorita también. 21 pesos para el subsidio de los combustibles, la electricidad, los subsidios sociales y las pensiones. Ya van 84. 15 pesos para salud. Ya van 99. 5 pesos para el Banco Central, para la recapitalización del Banco Central, 104. 3 pesos para los ayuntamientos, 107. Y 11 pesos de la deuda vieja, 118. Y no le hemos dado un peso a nadie. Okay. ¿Qué hacemos? No, yo te pregunto, ¿qué hacemos? Okay. Necesariamente, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Tomar prestado. No, y hay que buscar 351.000 millones de pesos para el próximo año. Es decir, tenemos que buscar a los 118 que va a cubrir, los 118 pesos que va a coger, que se van a recaudar, que se estima que se van a recaudar, tenemos que buscar 35 pesos. Y solamente en República Dominicana pagan impuestos un 50%. Hay una evasión fiscal de casi un 50% y la ilusión fiscal. ¿Por qué no se va por ahí? Porque esa gente no está pagando impuestos. Entonces los impuestos nada más se le ponen más impuestos a los que tienen, a los que pagan impuestos. Se ha trabajado y se ha mejorado la administración tributaria hasta el extremo que hemos podido llegar. El año pasado llegamos de recaudación a un 16% del Producto Interno Bruto. Es decir, que hay una eficientización, hay un manejo. Pero ¿qué pasa con la evasión? La evasión es parte de un sistema de muchos cómplices. Uh-huh. Hay una complicidad involuntaria muchas veces con las personas y las empresas. Si yo te pregunto a ti, ¿cuántas personas hacen declaración de impuestos sobre la renta aquí en los Estados Unidos? Todo el mundo tiene que hacerlo. ¿Y allá? También. Como persona física, 81.000 personas. Imagínate. Entonces, ¿pero por qué? Porque se entiende que si usted es un asalariado y a usted le están descontando por la empresa o por el Estado, le está descontando su impuesto sobre la renta, ya usted hace su declaración. Entonces usted no necesita hacer declaración de impuestos aunque usted tenga otros ingresos. Pero las empresas... Perdóname, pero es que por ahí que tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar por la persona física. Porque cuando usted va a un supermercado allá o a una tienda, una cosa, le dicen con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal. Aquí te piden eso. No. Aquí en Estados Unidos tú simplemente pagas y pagas los impuestos. ¿No? Ahora, ¿qué tú haces? Que con esos impuestos que tú has pagado, tú declaras tus gastos y declaras tus ingresos. Y el Estado determina cuánto tú tienes que pagar de impuestos. Y si tú has adelantado ya, si tú has pagado impuestos, el Estado te devuelve. Hacia ahí queríamos ir nosotros con esta reforma. Pero para ahí, con las personas físicas es más difícil pero que con las empresas. Pero ¿por qué comienzo por ahí? Porque cuando yo hago una transacción, cuando yo voy y llevo 200.000 pesos a un negocio en efectivo, ¿no? Y esa persona que yo le hice esa compra con 200.000 pesos en efectivo no me da ninguna factura, él no tiene una constancia, ni yo, para decir yo le pagué a esa empresa 200.000 pesos que no ha declarado, porque no puede haber el cruce. Si no hay la información del consumidor,
Si no hay información del consumidor, hay oportunidad de evadir. Estamos de acuerdo. Entonces, y todo el mundo, si le dan chance, va a evadir. Entonces, ¿qué era lo primero que se hacerse planteaba? Políticas públicas que presionen a que eso se Bien, evite. pero ¿cuál fue la primera medida que había en ese proyecto de modernización fiscal? Que todo el mundo estaba obligado a hacer la declaración de impuestos sobre la renta. Está bien. Por el lado de las empresas, dicen, la evasión grande. Tú dices, es la empresa, es una Y complicidad. las excepciones y ¿Por todo, qué? pero Ponte tú a pensar. Tú tienes amigos, clase media, que tú sabes que tienen ingresos de 200,000 pesos, aparente. Pero tienen, coño, una jipeta. Pero han comprado un vehículo de 7 millones de pesos financiado. Sí. Han comprado un apartamento de 12, 15 millones de pesos financiado. Y tú dices, ¿cómo es? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la magia? Es que esa persona es la que ha evadido el pago de los impuestos. ¿Y por qué lo ha evadido? Porque ha habido una complicidad con el empresario que ha permitido que haga la operación sin la debida declaración de impuestos. Entonces, cuando hablamos de evasión en la República Dominicana, tenemos que decir que la sociedad tiene que empoderarse y convertirse en garante de que el empresario no evada, porque el empresario evade porque el ciudadano permite Pero que ¿cómo se hace eso? Con una voluntad política de comenzar o a educar al pueblo, o a enseñarle, o a drásticamente coger una medida que se comience a disminuir. Lo que sucede es que no lo hacen. En eso está. Y esas explicaciones, ejemplo, cuando se iba a implementar se presentó la reforma fiscal, a nadie le explicaron nada de eso, sino que vino todo de un tiro. Bueno, por eso hubo que retirar. No se retiró por eso. Se retiró porque hubo una complicidad en la República, una conspiración contra el Estado de Derecho. Pero lo que nosotros queremos dejar establecido aquí hoy es que para el año 2025 nosotros tenemos un presupuesto elaborado donde disminuimos a más de 107 cuentas por alrededor de 86,000 millones de pesos para poder ser llevado donde real y efectivamente necesita la gente que se invierta. Por la restricción que tenemos. Te estoy diciendo que de 118 pesos están comprometidos en 6 gastos. 6. Entonces no le hemos dado, la gente quiere más policía, pero todavía no le hemos dado un peso a la policía. Quiere más seguridad en la frontera, pero todavía no le hemos dado un peso. Quiere más alimentación de agricultura. ¿Cuánto se ha gastado en esa seguridad en la frontera, de todos los shows que han hecho, y que Canal como quiera lo hicieron, y que las cosas, si como quiera están pasando los haitianos? Y por mucho. Mira, una de las cosas de más interés de los comunicadores como ustedes es que andan buscando y desviando la profundidad del problema. Y te lo digo con honestidad. No, dime. Estamos hablando aquí de que para el año que viene el país tiene que salir a buscar 5.800 millones de dólares prestados, ¿no? Y que en República Dominicana la ley de seguridad social ordenaba que se hiciera la estrategia de atención primaria en salud. Y esa atención primaria en salud hay que invertir unos 10,000 millones de pesos cada año por 4 años. Y no lo tenemos. ¿Y cuánto se invierte en los haitianos en salud? Volvemos otra vez a lo coyuntural, Félix. Pero son gastos. Pero eso es coyuntural. ¿Y cuánto aportan? ¿Tú tienes un apartamento allá? No. ¿Casa? No, nada. Nada, tú no tienes No nada. tengo nada. Ahora, ¿tus amigos tienen? Sí. ¿Quién lo construyó? Bueno, pero... Ese es el aporte de la economía. Hay una devolución. Aquí hay un problema. Vuelvo y repito. Para nosotros, lo importante es cómo en el año 2025 le vamos a dar respuesta a las demandas sociales de la gente. Allá, ¿cuál es uno de los problemas mayores que tenemos? Uno de los mayores problemas que tenemos es el embarazo en adolescentes.
¿Y por qué el embarazo en adolescentes? Porque no hay una unidad de atención primaria cercana a esa muchacha para que tenga una prevención durante 9 meses de su embarazo. Y llega al hospital ya cuando ya no puede más y ya ahí pierde el bebé. No, pero el embarazo, ¿cómo se llama eso? Cuando se mueren los La niños. muerte materna Ajá, neonatal. allá se ha incrementado en República Dominicana. Es, O sea, es por la muerte de las parturientas haitianas. Pero Que volvemos esas otra no tienen- vez. no pero, tienen- pero volvemos es otra por vez. eso. Volvemos otra vez. Porque se nacieron en Pero el país. volvemos otra vez. a La esa- mortalidad infantil. Volvemos otra vez. La mortalidad infantil tiene muchas vertientes. Pero volvemos otra vez a lo coyuntural. Pero paren allá, José. Óyeme, pero volvemos. Y con un porcentaje ¿Cuánto tú crees que se invierte en un hospital en la República Dominicana ahora mismo? Yo no sé. Tú sabes que un hospital, presupuesto el materno de Los Minas, ¿tú sabes cuánto que recibe mensualmente? 9 millones de pesos. Y se dicen que se gastan miles de millones de pesos. Óyeme, es que no hay. Espérate, el presidente no lo ha hay. dicho en la semana. No ¿Cuánto hay. se gasta? No. ¿Y qué porcentaje hay de parturientas que dan a luz que son extranjeras? Y si se mueren ¿Y esos tú niños, crees? porque esas sí no tienen atención. Pero tú crees que ese es el problema de República Dominicana. No, ese es uno de ellos. No, son no, muchos. yo te pregunto, ¿tú crees que es el problema Ese es uno de los para problemas. discutirlo aquí? No, hombre, no. El problema de República Dominicana es que hay que hacer las inversiones que la sociedad está demandando. Y dentro de esa sociedad está la regularización de todo extranjero ilegal. De todo. Y está ese trabajo de regularización. Pero eso es un proceso. Ahora, el día a día nuestro es que cada día se necesita más atención en salud y nosotros apenas estamos invirtiendo un 2% del PIB. Y tenemos que invertir un 4%. La seguridad ciudadana. ¿Cuál es la seguridad ciudadana? ¿Cuál es el nivel de delincuencia en la República Dominicana? Se ha ido reduciendo a un 9% ahora mismo. A un 9%. El problema es que hay muchas actividades personales, privadas, sociales, que se confunden con que es violencia, ¿no? Hay un problema de violencia intrafamiliar. En estos días, por un choque, una cosa, un tipo mató a otro, ¿no? Pero Porque eso se da hasta aquí. eso en todas partes. Sí. Pero nosotros tenemos que trabajar en la prevención, en la educación. Y para eso nosotros necesitamos 20.000 policías en la calle. Pero 20.000 policías en la calle significa tener que buscar. Para el año que viene teníamos que buscar, además de lo que tenemos presupuestado, que son apenas unos 7.000 millones, necesitábamos 13.000 millones de pesos más, ¿no? Entonces, este deseo desde la presidencia de mejorar, de utilizar los recursos de la mejor manera posible, lo hemos venido aplicando desde el 16 de agosto del año 2020. El problema es que la gente se ha olvidado de que nosotros llegamos con un mundo cerrado, donde en República Dominicana en julio habían 8 turistas. Hoy vamos a camino a los 11 millones este año. ¿Por qué? Porque se ha tomado conciencia y confianza en la República Dominicana. Es el país de mayor inversión extranjera de toda la región. La estabilidad. Somos uno de los países que todos los organismos internacionales, la calificadora de riesgo, nos colocan en la senda de un crecimiento por encima de casi la mayoría. 5.9%, 5.1%. Y si tanto crecimiento, si hay tanta abundancia, ¿por qué estamos en déficit? Porque los gastos son mayores a los ingresos. ¿Por qué? Porque los ingresos no son suficientes para cubrir todos los gastos ni la demanda Ahí volvemos. social. Entonces, ¿por dónde le entra el hueco? ¿Cómo es? Vuelve para arrepentido, Paquita, y para acá. ¿Y por qué no disminuyen los gastos? Porque pero es se que no puede. hay, óyeme, nosotros tenemos que incrementar. Por ejemplo, el año pasado nosotros introducimos 85 ambulancias 911. ¿No? ¿No vamos a aumentar las ambulancias? Hay que aumentar para el 911, porque si llega uno, hay un desorden. No, porque se van Ahora, destruyendo. ¿sabe cuánta gente, sabe cuánto costó esa 85 ambulancias solamente en personal para el año 2024? 1.300 millones de pesos en personal, en salario. Porque ahí va un médico, va un chofer, va un ayudante, viejo. Ahora van a ingresar 200 ambulancias. Es una inversión de capital, pero tiene un impacto en el gasto corriente porque tiene que incrementar el número de personas que van a trabajar en la ambulancia. Pero no solamente eso, tiene un incremento en materia de
combustible, mantenimiento, todo eso es gasto corriente y ese gasto, ¿cuándo se incrementa? Bueno, tú quieres más hospitales, tú quieres más centros de unidad de atención primaria. Una unidad de atención primaria equivale a 340,000 pesos diarios para dar servicio, para atender a 1.500 familias, ¿no? Entonces, tú quieres más, nada más hay 950, necesitamos 2.000 más. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que buscar, ¿no?, 6.000 millones de pesos adicionales. Es decir, tenemos que aumentar el gasto. ¿Dónde lo hemos disminuido? Y aquí vamos a la cosa más importante. ¿Qué era lo que pasaba antes? Hasta el 20, cuando nosotros llegamos, hasta el 14 de agosto del año 2020. ¿Qué era lo que pasaba? Que se ejecutaban gastos durante todo el año que no se registraban porque no tenían presupuesto. Es decir, una institución decía, repárame, ponme 20 aire acondicionados nuevos, pero tú no lo tienes, no te preocupes, lo buscamos después por abajo. Y ese gasto que no se registraba en el año se pasaba para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar. Y se cobraba en deuda pública. Solamente del 1 de enero al 14 de agosto del 2020 se pagaron alrededor de 62.000 millones de pesos de ese tipo de deuda, con sentencias condenatorias ilegales, ¿no?, falseadas, que hoy en día, todo eso, ¿con qué se pagaba? Se pagaba con endeudamiento. Nosotros estamos pagando... Cuando tú dices sentencias ilegales y falseadas, si son sentencias que no tienen ninguna validez, ¿no se pagan? Bueno, pero se pagaron. ¿Ahí por qué lo pagaron? Porque en los tribunales responderán ahora. No, pero ¿Por qué razón? Si tú sabes que una sentencia no es válida y es ilegal y es falsificada, eso se comprueba en un minuto. Pues muy simple, muy simple. Había una estructura, había un acuerdo transaccional entre el Medio Ambiente, Bienes Nacionales, con unos sucesores de una tierra, y declaraban que llegaban a un acuerdo por 2.000 millones de pesos. Esos 2.000 millones de pesos, el Tribunal Superior Administrativo daba la sentencia porque hubo un acuerdo y ese acuerdo transaccional generaba esa deuda. Pero no es ilegal la sentencia. Espérate. Pero ¿qué pasa? Que cuando se verifica esa sentencia, no está sustentada en una validación de los documentos que dan origen a la demanda. No se paga. ¿Y qué pero se pagó? Por eso, un abogado amigo tuyo, tuvo que devolver 240 millones de pesos. Pero no porque todo eso, si era en esos casos, dentro de esos 62.000 millones de pesos que yo estoy hablando, que se pagaron con endeudamiento, que eran deudas ilegales, no sustentadas en el sistema presupuestario, ¿no?, ni en los presupuestos de cada año, eso que estamos ahora pagando intereses, todos esos casos que están hoy en día en los tribunales, por ahí era que se pagaba, por ahí era que era el gran acto de corrupción en República Dominicana. Y cuando nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue poner un artículo en la ley. Todo funcionario que haga un acuerdo transaccional que genere una deuda administrativa, lo paga con su patrimonio. Ok, pero eso lo establece la ley. No, la ley no establece. Y que tú no te puedes comprometer más allá. No, eso lo dice la ley, pero eso lo dice la ley y lo dijo un decreto del 17, el decreto 1517, para cumplir la ley, porque nosotros veníamos 10 años denunciando las deudas ilegales, porque son deudas ilegales. Una deuda tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser aprobado un acuerdo de préstamo. Estas son deudas, cuentas por pagar. Tú eres un suplidor, ¿no? Y yo soy el funcionario. Yo te compro a ti sin factura y sin nada. Y no hay una certificación de que entraron al almacén eso que tú me vendiste a mí. ¿No? No hay constancia. Sí. Pero eso entonces, como no hay constancia, no se puede pagar por el sistema. Porque Contraloría no va a dar una certificación. No se paga. Entonces eso pasaba para el año siguiente por debajo de la línea para ser pagado como cuenta por pagar, con endeudamiento, que no viva por el circuito. Estoy de acuerdo contigo en todo eso. Lo que yo digo que antes de tu eso no se da. Tiene que revisar los documentos. Pero no se revisaba. Ahora sí. No, está bien, pero no revisa, pero tú dices que ahora lo pagaron.
No, nosotros no hemos pagado. Ah, pues fíjate lo que pasó antes. No, lo que Ya quiero lo que hay que decir. corregir lo que está mal. ¿Cómo Óigame, óyeme, pero Félix, yo lo que estoy diciendo es que hasta el 14 de agosto del año 2020 se generaban compromisos de gastos que no estaban registrados en el sistema y que por un mecanismo corrupto, violento, se pasaba para el año siguiente y se pagaba en ese círculo que se generó yo entiendo en el perfectamente. Ministerio de Hacienda. Por eso, todos los casos de corrupción que hay en la República Dominicana, ahora mismo en los tribunales, la forma de pagar y de robar era esa. Era esa. Es decir, yo no te puedo... Una compañía que se le pagó 2.400 millones de pesos y nunca participó en una licitación. Ni nunca hubo constancia de que los bienes o servicios que brindó Bueno, pero llegaron a las instituciones. Para eso está la justicia. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Sométanlo a la justicia. Están en la justicia hoy en Bueno, día. pues ya. Ahora, Esperen la sentencia. esa manera de ejecutar el gasto es la primera eficiencia del gobierno. ¿Por qué? Porque ahora, para yo comprar esta laptop, lo primero que tengo que tener presupuesto. 1 millón de papeles, pero no, 1 millón de papeles no. Cumplimiento de la ley que tú lo dices. Sí, pero ¿a dónde yo ¿Pero voy cumplimos ahora? la ley o no? Sí, pero independientemente de todo eso, eso no le llega, toda esa medida está bien, eso no le llega al pueblo. Porque sigue la inflación, siguen las cosas. Ahora, vamos. ¿Cuál inflación sigue? Hay inflación. En Pero la República cuál, Dominicana. óyeme, pero ¿cuál inflación es que sigue? Hay inflación, las pero cosas ¿cuál? están muy caras. En la República Dominicana. Pero óyeme. No, pero vamos a hablar de... Espérate, no. Es que yo quiero que lleguemos. No, vamos a pero es que terminar tú me nunca. metes, es que tú No, como vamos, amigo mío... No vamos a terminar nunca. No, pero Espérate. tú como amigo mío me metes inflación. ¿Qué hay inflación? Espérate. ¿Qué hay inflación? Vamos a buscar soluciones. Pero ¿cuál es la Olvidemos inflación? lo que pasó antes. No, pero ¿cuál es la estamos en inflación? campaña, esto Pero hace- pero ¿cuál ya es la ustedes pasan inflación? 4 años. ¿Cuál es la ¿no? inflación? Ya la Pero es que campaña no, pasó. pero es que hay que hablar Óyeme una correctamente. cosa, olvídate dime lo que va a pasar ahora, olvídate de lo que pasó antes, porque ya pasó. No. Lo que yo te estoy diciendo, lo que hemos tenido que hacer para eficientizar. Está bien, el está gasto. eficiente, el Estado está sumamente eficiente, el país está con viento en popa, estamos la gente mejor del mundo, ya, está No bien. lo decimos nosotros. No, sí, ustedes. No, nosotros no, los organismos internacionales. Está bien, óyeme. El Fondo, el Banco Mundial, el BID, la Solución. OCDE. No sé, porque no va a pasar 3 horas por lo mismo. Cuarto país del mundo de mayor participación de la Vamos a gente. soluciones. La reforma fiscal no se pudo dar, pero paulatinamente, llegando a acuerdos con sectores, yo creo que se puede ir ejecutando. Y porque hay que buscar los ingresos. Y hay que buscarle la vuelta. Bueno, mira, Ya no lamentarse nada de lo que Nosotros- pasó y arrancar, nosotros- como debían de haberlo hecho antes. nosotros como lo hemos hecho. No, porque Es que- no consensuaron. metieron Óyeme, eso con todo, óyeme, por no, eso no, fue que pero pasó digo eso. yo, porque el problema es, volvemos otra vez, en el 2022, con la guerra Rusia-Ucrania, Y la pandemia. y la pandemia, Y la vaina, sí, otra vez. todo eso, ¿no? Tuvo un impacto que desde marzo del año 2022 hasta la fecha, los combustibles en República Dominicana no se incrementan. En el año 22, tuvimos que subsidiar los combustibles, representó 35.000 millones de pesos. La gente no se dio cuenta que por cada 10 galones de gasolina que echaba, el gobierno le estaba dando 230 pesos. No se dio. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque cuando iba a echar combustible, comprar 2.000 pesos de combustible, debió ser 2.230. Y aporte del gobierno 230, neto 2.000 pesos. Por lo tanto, el dominicano nunca vio ese subsidio. Ahora, ¿qué pasó con ese subsidio? Que si nosotros no hubiésemos subsidiado los combustibles desde el 22 para acá, en el 22 la inflación hubiese llegado alrededor del 18%. ¿Y en cuánto terminó la inflación en República Dominicana? En 7.3%, la cuarta más baja de todo el mundo. Es decir, y ahora la inflación nuestra está por debajo del 4%, que es lo histórico en República Dominicana. 3.2% ¿Tú te de acuerdas inflación. cuando Pero eso por la inflación. Ahora, ¿qué hemos venido haciendo? Bueno, hemos ido manejando crisis. República Dominicana, estos 4 años ha sido un año de crisis fuerte. El problema es que se ha manejado
tan honestamente, tan responsable, tan públicamente los recursos del Estado, que la gente ha pensado que en República Dominicana no ha habido dificultades. Pero, o sea, esa no es la percepción de la ciudadanía. Hay muchísima gente, porque es un mal que tenemos en la sociedad, como tú lo dijiste ahorita. Hay muchísimos funcionarios buscándosela. Y hay 40 casos de corrupción ahí, de gobierno, que no nadie está preso, 1, 2, 3 que lo someten. Pero hay corrupción, porque estamos en República Dominicana y lamentablemente es sistémica la corrupción. Yo te digo, y hay muchos funcionarios en búsqueda. Yo te digo que todo aquel que violenta las normas de los procesos de compra y presupuesto sale del gobierno y va para la justicia. ¿Quién tiene que actuar? Lo que se descubre. ¿Quién tiene que actuar? La justicia. La justicia. Nosotros cumplimos con entregar los expedientes. El 23 de agosto del 2020 yo le entregué 21 mil millones de pesos pagados ilegalmente, con 250 millones de dólares en bonos para pagarlo. Es el caso Calamar, que está ahora mismo en la justicia. Es decir, el Estado, el Poder Ejecutivo, su responsabilidad es hacer que se cumplan las normas. En República Dominicana el avance en ética e integridad en las instituciones ha avanzado más de un 80-90%. Siempre habrá que tener mayores controles. Pero hoy en día nadie puede decir que si no presenta una factura de servicio recibe un pago. Es decir, tiene que estar registrado, como proveedor del Estado. Así debe ser. Yo te estoy diciendo que una institución, si está registrada como proveedor del Estado, le pagaron 2.400 millones de pesos. Ahora eso no pasa. Ninguna compra puede hacerse porque antes el portal de compra no se leía con el portal de presupuesto. Ahora están en línea y se leen. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Sí, y esos son mecanismos. Es que debe ser así. Ahora, ¿qué pasa? Soluciones para el futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la administración pública? Que todo el mundo entiende que la administración pública es para sacarle el jugo. Es para sacarle el jugo, ¿no? Y hay todo un mecanismo que se venía dando de complicidad desde abajo hasta arriba, que ya eso no se ve en las instituciones. Yo te pongo un ejemplo de la República Dominicana mío, de la Dirección General de Presupuesto, ¿no? Nosotros hicimos una licitación para compra de laptop, porque el 27 de diciembre del año 2020 nos hackearon la Dirección General de Presupuesto. El 90% de todas las computadoras quedaron encriptadas, porque había un destino de que nosotros no cerráramos el 20 ni pudiéramos abrir el año 21, el 27 de diciembre. E hicimos una licitación y hubo una empresa que dijo no, con todos los requisitos, se reunieron los oferentes, tiempo de entrega 45, y una empresa dijo no, y puso que la entregaba en 10 días. Nosotros tenemos urgencia, sí, ¿verdad? Cumple con todos los requisitos técnicos, el precio también, pues ganó el concurso, se firma el contrato y a los 7 días llega diciendo yo me voy a coger los 45. ¿Y qué dijimos? No, espérate, hay un contrato hasta el día 10, por 10 días. Si al 10º día no entrega el equipo, simple y llanamente se anula ese contrato y se le asigna el que quedó en segundo lugar en la licitación. Y así se hizo. ¿Y qué pasó en presupuesto? Que el administrativo, el financiero, el de compra, los 3 se fueron. Se tuvieron que ir por sospecha. Ahora, José. Entonces, hay medidas. Si hubo ese hackeo, ¿qué consecuencias hubo? ¿Quién fue que lo hizo? ¿Cómo, qué arrojó la investigación de eso? Porque me imagino que se investigó. Sí, claro. Claro. Hay consecuencias. ¿Quién está sometido a la justicia? Hay consecuencias. Déjame dejarlo ahí. Déjame dejarlo ahí. Por un asunto de seguridad, viejo. Porque el presupuesto es un sistema de seguridad nacional, ¿no? Bien, y las investigaciones y todo
se ubicó, Está se bien, determinó sí, y se corrigió. ¿y cuánta Hoy en gente día hay no hay. Mira, yo desde aquí no me puedo conectar ya. Yo tengo que pedir que me den ¿Y autorización. cuánta gente hay presa? Ni una. Mira, lo que yo te ¿Por qué? Ah, No porque no se sometió. yo no sé. Es que está el proceso de justicia, por Dios. Tú eres abogado. Sí, está bien, pero... Dime, ¿qué hacen ustedes los abogados? Perdóname, ¿qué hacen ustedes? Retardar los procesos. Incidental. Pero ¿por qué incidentan? Pero tiene que estar sometido No, primero. digo yo, pero incidentar. claro, pero ¿por qué incidentan? ¿Eh? ¿Por qué ustedes los abogados incidentan? No, A propósito, porque- los abogados pagan sus ingresos. Yo no sé, porque yo pago pagan los impuestos míos. sobre la Yo renta. pago los míos. Pagan impuestos sobre la renta ya. ¿Eh? ¿Eh? Eso es deficiencia. Todo lo que no están pagando es deficiencia de ustedes, del Estado. No, de todo lo que no, estamos en el no, Estado no, que lo han to- to- permitido. to- Si los abogados no pagan, si los médicos no pagan, ustedes son los que tienen que ponerlo a pagar. Lo que te estoy diciendo No es quejarse que el sistema, y decir que fulano no paga, Lo por lo que- que pague. lo que yo te estoy diciendo a ti es Sea este gobierno, sea cualquier gobierno, lo que tiene en que 4 fiscalizar años, es en 4 años, 2 años anulados por la crisis mundial y 2 años en recuperación. Los números que exhibimos es que somos el país que más crecemos, somos el país Sí, que José, vamos pero ya, disminuyendo pero la estamos delincuencia. estamos en déficit Somos el y hay que buscar esos cuartos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que el problema no es solamente buscar el dinero para el déficit, es que nosotros necesitamos recursos para mayor inversión. Allá hay que invertir todos los años 18.000 millones de pesos por 3 años para quitar todos los transformadores que se compraron en el último año de manera, no, todo el mundo sabe, eso es otro expediente que está... Sí, pero no lo someten. Que están sometidos, por Dios, la justicia que no ha actuado. Están sometidos. Bueno, pues entonces ustedes El- lo que tienen que el hacer fraude José, eléctrico. es darle más recursos a la justicia para que tenga más gente, para que sometan los casos. La justicia tiene los recursos que tiene. Ah. Y no se, al contrario, se le ha dado más dinero. Lo que estamos tratando de significar es que somos el país que más crecemos, tenemos estabilidad política, estabilidad social, un presidente súper honesto, comprometido, que está día a día Ya no se va a popular preocupado, ¿no? Y que quiere lo mejor para el país y que requiere de que toda la sociedad tome conciencia de nuestra realidad. Es tomar conciencia, no es seguir con que esto, que aquello. No, pero yo lo que digo Entonces, es buscar soluciones. Hay que buscar dinero. dámele solución. ¿Cuál sería No, la ustedes solución? son los que están en el gobierno. No, ustedes pero buscan ¿cuál es la solución? Hay que Porque ustedes recaudar. nada más hacen criticar lo Hay que- malo hay que y no recaudar. ven. Tú sabes que República Dominicana, en Atomayor, por ejemplo, tenía 30 años sin agua. Y habían 104 camiones que vendían el agua. Ve a ver si tú ves uno ahora. Está bien. ¿Tú sabes con cuánto se resolvió la primera etapa? Con 30 millones de pesos. Es que eso está muy ¿Por bien. qué? Es porque es que lo que se está haciendo tú tienes que verlo. Pero que yo no estoy diciendo que no se Es hace, decir, José. es que hay una opinión. Se hace menos que antes, pero se hace. ¿Cómo porque que hay se hace tiene menos que hacer. antes? ¿Cómo que tú estás diciendo que se hace menos que antes? Pero, ¿verdad? Pero dime en qué, por Dios. ¿En qué? ¿Cuánto está invirtiendo el Estado en obras y en eso? ¿Cómo que le llaman a eso? ¿Qué porcentaje? El proyecto de inversión. Sí, de obra y eso. Óyeme, por primera vez las obras están en todo el país. ¿Tú sabes cuánto se está invirtiendo solo en Montecristi? Más de 4.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la línea noroeste hay que desarrollarla. Pero mira, Pero ¿tú sabes cuánto se está invirtiendo en Pedernales, Barahona y Bauruco? Más de 5.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque esos son los polos ahora. Como tú vives de La Vega, y La Vega... el mercado lo inauguraron y no está terminado. En La Vega Olímpica. Yo no quería meterme por ahí. porque- No, pero como tú vives en La Vega, no sabes lo que se está... El puente Cambú está en el suelo No, de entrar no de La sabe. Vega y no lo hacen. Pero óyeme... El mercado lo inauguró el presidente hace como 3 semanas y no está terminado. No tenemos síndico por una decisión improvisada del Poder Ejecutivo. La presa No de Guaybuí está improvisada, enjavetada. no improvisada. El Guacalito está cayéndose. No ¿Qué tú quieres de La Vega? No improvisado. No me quería meter por ahí. No improvisado. Porque yo no quiero. ¿Pero qué pasa en La Vega? Es que yo no quiero. ¿Pero qué pasa en La Vega? ¿Ha crecido o no ha crecido? Es que La Vega está cayendo a pedazos. Está cayendo a pedazos. Sí. ¿Seguro? La Vega no ha crecido en nada. No.
No. No hay negocio fuerte, no hay mucho dealer, no hay mucho... Eso es otra cosa. Ese es sector privado. ¿Y qué es lo que genera? El sector privado. Es que la economía la mueve el sector privado. Es que hay una equivocación. El Estado Sí, tiene que tener disponibilidad. Óyeme, ¿por qué necesitar más de recursos? La pregunta mía era en cuanto a obras. Tú te quisiste meter para La Vega y ahí sí yo conozco. Pero está bien, yo no quiero que esto sea una discusión en que si el gobierno es bueno ni malo. Yo quiero solución para futuro con la economía dominicana. Hay que buscar una solución. La solución. Hay que buscar más dinero. Nosotros Eso seguiremos haciendo. Ya, el mejor presidente, el mejor país. ¿Dónde vamos a buscar ese dinero? Nosotros seguiremos haciendo lo que hasta ahora hemos hecho: rendir los chelitos, seguir estirando el peso, disminuyendo gastos. Por ejemplo, me dicen, que hay que disminuir los partidos políticos, ¿no? Ya en el presupuesto del 2025 sin reforma hay 2.000 millones de pesos menos para los partidos políticos. Que hay que disminuir la publicidad. Bueno, hay 3.600 millones de pesos menos en el presupuesto del 25 sin reforma. Que hay que disminuir los eventos, hay 1.200 millones de pesos menos en eventos y festividades. Que en vehículos hay 3.900 millones de pesos menos en compra de vehículos y automóviles. En 107 cuentas hemos disminuido 86.000 millones de pesos. Y la gente quiere que se disminuya más, es que ya no hay más de dónde disminuir. No hay más, ya las disminuciones lo hemos hecho. Que le quiten el barrilito. ¿Tú sabes cuánto le toca al presidente de la República por ley? 56.000 millones de pesos. ¿Y sabes cuánto tiene? 4.600 millones. Pero está bien, José. A los ayuntamientos hay que darle 112.000 millones de pesos. Pero ya lo sabemos. Y apenas tienen 26. Yo lo que digo, ¿dónde vamos a buscar dinero que falta? Seguiremos eficientizando. No, olvídate de eficientizar. Pública por ahora. Pero es que el pueblo no quiso la reforma. No, pues eso no es que el pueblo quiere la reforma. No, entonces, nosotros seguiremos trabajando. Ya tenemos un presupuesto para el 25 depositado que no contiene la reforma. O sea que no, seguiremos haciendo. Que no hay planes seguiremos. Se va a continuar la ampliación de la autopista Duarte, se va a continuar la circunvalación de Baní, San Cristóbal, la circunvalación de Navarrete, la circunvalación de Santiago Rodríguez, se van a continuar la inscripción de hospitales traumatológicos en Asua y en el este, se va a continuar con la ampliación. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, pero espérate. Yo te invito es que a que entre, para eso está el Estado. Pero yo te invito a que entre al portal de DigiPress. Es más, te voy a dejar un QR para que tú lo captes, ¿no? Y ahí tú vas a ver todos los proyectos de inversión que hay. Entonces tú me vas a decir a mí, cuando tú leas los proyectos de inversión que están para el año que viene, entonces hablamos. Es que si tú no los has visto... Pero es que yo no estoy diciendo que ustedes inviertan o no invierten, están invirtiendo menos, pero óyeme, donde yo voy, José, hay que buscarle solución al déficit. Es que de la única manera, si tú me dices que los abogados no pagan impuestos, hay que ponerlo a pagar. Si los médicos no están pagando el impuesto de lo que le dan cash, hay que ponerlo a pagar. Pero eso se necesita un gobierno con autoridad y que vamos a buscar los cuartos donde están. Si el 50% de la gente de la República Dominicana no paga impuestos, hay que ponerlo a pagar. La administración tributaria está haciendo su papel, se está fortaleciendo, tendrá que aplicar algunas medidas administrativas por una norma, indudablemente, pero el código tributario es claro. Los mismos beneficios que tienen los empresarios, que ya tienen 40 años cogiéndolo. Ya bueno, pero ¿qué pasa? Tú te opusiste. De los subsidios. Ustedes se pusieron al 10% ustedes no, de los intereses. La ciudadanía, porque ustedes tenían que juntarse con esa gente. El 10% se juntaron con todo. No se juntaron, José. Dejémoslo ahí. No, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Porque de verdad, Félix, hablar desde afuera, sin conocimiento profundo de lo que hay, es una mala práctica de la comunicación dominicana. Tú nunca me oíste a mí, siendo oposición, dar un dato que no fuera cierto. ¿Por qué? Porque yo investigaba primero. Yo me metía en la dirección de presupuesto a ver las informaciones. Y desde ello, de ahí adentro, yo hacía mis análisis. Yo invito a la población que se meta a la Dirección General de Presupuesto para que haga los análisis correctamente,
para que vea lo histórico, para que vea cómo ha ido la curva, la disminución de gastos que no son necesarios. Totalmente hoy en de acuerdo día contigo. hay un libro, el presupuesto son 5 tomos. Hay un tomo, el anexo 3, que es el presupuesto físico, financiero y por resultado. Ahí está plasmado qué se va a lograr para el próximo año. Es decir, tenemos que vacunar 300.000 niños. ¿Dónde están? ¿Cómo se van a vacunar? ¿Y qué cuesta eso? Tenemos que ampliar el número de aulas. Hay 1.600 aulas iniciales. Porque por dónde debió de haber empezado el 4%, pero te repito, se debió de haber iniciado. Estoy Entonces, de esas son de las acuerdo cosas que contigo. podemos hacer. Pero eso está bien. Yo Entonces, el ejemplo que tú me pusiste de aduana, de los 118 pesos. Aduana e impuestos internos. Ajá, ese ejemplo es que yo quiero, o quería que me dijera, ¿cómo vamos a conseguir ese dinero que hace falta para completar eso? No. Independientemente de Bueno, que sea una parte para el año que viene, una parte reduciendo, una para parte el año, eso es lo ya que hemos busca. reducido todo lo que teníamos que reducir. Pues no reduzcan más, pero busquen más por otro lado. La única manera que tenemos para el próximo año es buscar 351.000 millones de pesos Hay que prestados. buscarlo. Bueno, pero ya está consignado ahí. Ahora, cuando se aprueba un préstamo, todo el mundo dice, otro préstamo más. Otro préstamo. Se está endeudando, porque hay un manejo, un concepto equivocado del acuerdo de préstamo. José, que Sí. depende. Antes, ¿Cuánto ha tomado prestado el gobierno? Antes. ¿Cuánto ha tomado prestado el Yo gobierno? no sé Porque, economista, ¿y cuántas óyeme. cifras dicen los yo no sé. Óyeme. Porque es que no analizan, es que aquí hay una fluidez en la comunicación. No, porque yo no voy para oposición ni nada, porque en la oposición siempre tiene una posición, porque es oposición. Antes Paliza, cada vez que cogía un préstamo hacía un show. ¿Pero por Y qué? ahora no lo hace. Farideh hacía un show. Pero, ¡Ay, pero préstamo! ¿por qué? Porque esa es la oposición. Porque ese Usted lo que préstamo, tiene que decir. porque esos préstamos eran para pagos de Sí. deudas ilegales. Sí, está bien. El 25% de lo que se pagó antes de nosotros llegar, el 25% con endeudamiento fueron deudas ilegales, que están todas hoy en día en los tribunales. Bueno, esa es la realidad. Vamos, José. Vamos a concluir porque tenemos muchísimo tiempo aquí. Bueno, nada, agradecerte y tener la seguridad de que desde el Estado Dominicano hay un compromiso, hay una voluntad política de que cada día los recursos se utilicen de la mejor manera posible, que vayan real y efectiva a las misiones de las instituciones y que se le dé respuesta a estas demandas sociales. Todo el mundo quiere mejor educación, mejor salud, más seguridad ciudadana, más atención primaria en salud, más vivienda digna. Para el próximo año 100.000 viviendas se van a construir. Se sigue desarrollando proyectos como la cosa de Gurabo, el hoyo de Gurabo, ¿cómo era? Que era una cosa terrible en Santiago, más de 2.000 Pero familias. no se me da una para Vega. Más de no hay nada 2.000 para familias. Y seguimos haciendo el esfuerzo de que los chelitos rindan. Cada impuesto está explicado en qué se gasta. Y usted puede obtener esa información en digepre.gov.do. José, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Escúchame que... Pero entra al portal y busca los datos primero. No, está bien. La inflación, el crecimiento, la distribución de la riqueza. Muchísimas gracias y seguimos en Exprésate aquí en TV Hispanic.